En algún lugar de Francia, en un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparece en los mapas turísticos, vive una familia que guarda un secreto. No lo gritan, no lo escriben en las paredes, ni siquiera lo mencionan en voz alta. Pero está ahí, transmitido de generación en generación, susurrado en lechos de muerte, preservado en miradas que dicen más que 1000 palabras. La anciana se llama Sophie Plantard. Tiene 87 años, manos arrugadas que tiemblan ligeramente cuando sostiene la taza de té. Vive en una casa de piedra construida hace 3 siglos, rodeada de viñedos que su familia ha cultivado durante más tiempo del que cualquier registro oficial puede confirmar. Sus ojos, sin embargo, no tiemblan. Son claros, directos, del tipo que ha visto demasiado para sorprenderse con facilidad. Cuando le preguntan sobre su linaje, sonríe. Una sonrisa que no es orgullo, sino reconocimiento de algo que pesa. Mi familia ha estado aquí desde siempre, dice. Pero siempre es una palabra curiosa. Para la mayoría significa siglos. Para Sophie significa algo diferente. La historia que no se cuenta en los libros de historia comienza en el año 42 después de Cristo. María Magdalena no murió en Jerusalén, ni en el pequeño pueblo de las montañas donde algunos textos apócrifos sugieren que se refugió. Llegó a las costas de lo que hoy es el sur de Francia, en una pequeña embarcación, acompañada por un grupo aún más pequeño de personas que sabían que quedarse significaba muerte. Pero María no llegó sola en otro sentido. Llevaba consigo algo que ningún evangelio canónico menciona, algo que la iglesia primitiva decidió que era demasiado peligroso, demasiado humano, demasiado real para ser parte de la narrativa oficial. Llevaba una niña de ojos oscuros y cabello del color de la madera de olivo. Una niña que tenía la mirada de su padre, un hombre que había muerto 3 años antes en una cruz romana. El nombre de la niña era Sara. Algunos textos gnósticos la mencionan de pasada, pero siempre de forma ambigua, siempre con lenguaje que puede interpretarse de múltiples maneras. Sara la egipcia, Sara la bendita, Sara, hija de la sabiduría. Pero para María, era simplemente Sara, su hija, la última conexión viviente con el hombre que había amado y perdido. Llegaron a un lugar llamado Sainte-Marie-de-la-Mer. El nombre vendría después, por supuesto. En aquel entonces era solo una playa rocosa, un lugar donde los pescadores locales arrastraban sus redes y donde los forasteros podían pasar desapercibidos si eran lo suficientemente discretos. María era discreta. Había aprendido en Jerusalén que la visibilidad era peligrosa. Había aprendido que las ideas que desafían el poder deben crecer en silencio antes de poder hablar en voz alta. Se establecieron tierra adentro, lejos de las rutas comerciales principales. María enseñó a Sara todo lo que sabía. No solo las palabras de Jesús, sino la forma de ver el mundo que esas palabras representaban. Le enseñó a leer, algo raro para una niña en aquella época. Le enseñó sobre plantas medicinales, sobre cómo escuchar a las personas más allá de sus palabras, sobre cómo el poder real no viene de controlar a otros, sino de liberarse uno mismo. Sara creció. Se casó con un hombre local, un comerciante de aceite de oliva, que no sabía nada sobre su linaje y probablemente no le habría importado si lo hubiera sabido. Tuvieron 3 hijos. María vivió lo suficiente para conocer a sus nietos. Murió en paz, sabiendo que algo había continuado, no por mandato divino, sino por elección humana. Los siglos pasaron. La línea de sangre se dispersó, se mezcló, se ramificó como un árbol antiguo, cuyas raíces son tan profundas que nadie recuerda dónde comenzaron exactamente. Algunos descendientes se convirtieron en agricultores, otros en artesanos, algunos en comerciantes. Vivieron vidas ordinarias, enfrentaron problemas ordinarios, amaron y sufrieron como cualquier otro ser humano, pero algo se transmitió. No era genético en el sentido biológico, aunque la sangre fluía. Era una forma de ver, una inclinación hacia ciertas preguntas. Los descendientes, sin saberlo muchas veces, tendían a cuestionar la autoridad no por rebeldía, sino por curiosidad genuina. Tendían a sentir incomodidad con las jerarquías rígidas,
Tendían a ver lo sagrado en lo cotidiano en lugar de en lo institucional. En el siglo XII, algunos de estos descendientes se encontraron entre sí, no por diseño místico, sino por la simple razón de que las comunidades pequeñas tienden a entrelazarse. Formaron algo que no era exactamente una sociedad secreta, pero tampoco era completamente abierto. Se llamaban a sí mismos los guardianes de la memoria. No guardaban tesoros, no protegían documentos antiguos. Guardaban una historia, una narrativa alternativa, sobre lo que significaba ser humano y divino al mismo tiempo. Durante las cruzadas, algunos fueron perseguidos. No porque alguien supiera realmente quiénes eran, sino porque cualquier grupo que pensara diferente era sospechoso. Algunos murieron. Otros huyeron más al norte, a regiones donde las montañas ofrecían protección y el aislamiento ofrecía anonimato. La línea continuó, más delgada ahora, más cautelosa, pero inquebrantable. En el siglo XIV, durante la peste negra, una descendiente llamada Marguerite cuidó a los enfermos cuando otros huían. No por martirio, sino porque había aprendido de su abuela que el sufrimiento no se ignora, se enfrenta. Sobrevivió a la plaga. Su hija también. La línea continuó. Durante la Revolución Francesa, un descendiente llamado Jean-Baptiste se encontró en una posición imposible. Era noble por matrimonio, pero sus simpatías estaban con los revolucionarios. No por la violencia, sino por las ideas de igualdad y fraternidad que resonaban con algo profundo en su interior. Algo que no sabía que venía de una enseñanza transmitida a través de 2000 años. Sobrevivió a la guillotina por pura suerte. La línea continuó. En el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, una descendiente llamada Elise escondió a familias judías en su granja. Cuando le preguntaron por qué arriesgaba su vida, dijo algo simple: porque son personas. No necesitaba más razón que esa. 3 familias sobrevivieron gracias a ella. Elise era la bisabuela de Sophie. Sophie creció escuchando historias. No la historia oficial, sino las historias que su abuela le contaba en voz baja, tarde en la noche, cuando el resto de la casa dormía. Historias sobre una mujer que llegó del este hace mucho tiempo, sobre una niña que llevaba algo precioso, sobre una línea que nunca se rompió aunque se dobló 1000 veces. Cuando Sophie tenía 17 años, le preguntó a su abuela si era verdad, si realmente descendían de Jesús y María Magdalena. Su abuela la miró durante un largo momento. Luego dijo algo que Sophie nunca olvidó. La verdad no está en la sangre, está en cómo vives. Si es verdad o no, cambia lo que debes hacer. Sophie entendió entonces que el secreto no era sobre linaje biológico. Era sobre linaje de ideas, sobre una forma de ser en el mundo que se transmitía no por ADN, sino por ejemplo, por historia, por elección consciente de cada generación, de continuar algo que valía la pena continuar. Hoy, Sophie sabe que hay otros. No se conocen todos entre sí, no tienen reuniones secretas ni apretones de manos especiales, pero reconoce algo en ciertas personas cuando las conoce. Una forma de escuchar, una forma de no juzgar demasiado rápido, una forma de ver lo sagrado en lo ordinario. Podrían ser descendientes biológicos o podrían ser descendientes espirituales. Al final, Sophie ha llegado a creer que no hay mucha diferencia. En 2004, un libro popular sugirió que los descendientes de Jesús estaban protegidos por sociedades secretas, que había documentos escondidos, que había un gran complot. Sophie leyó el libro y sonrió. La verdad, pensó, es mucho más simple y mucho más subversiva. No hay documentos porque la verdad nunca se escribió para ser guardada, se vivió para ser transmitida. Los descendientes, si existen en el sentido biológico, probablemente no lo saben. 2000 años de mezcla genética significan que millones de personas podrían tener esa sangre fluyendo en sus venas sin tener la menor idea. Pero eso, Sophie cree, es exactamente el punto. La enseñanza nunca fue sobre pureza de sangre, fue sobre pureza de intención. Hay evidencia histórica que sugiere que María Magdalena llegó a Francia. Hay tradiciones locales que hablan de Sara la Negra, venerada por los gitanos en Sainte-Marie de la Mer.
Hay textos gnósticos que insinúan una relación más profunda entre Jesús y María. Hay silencios en los evangelios canónicos que gritan más fuerte que las palabras. Pero la evidencia definitiva, el tipo que satisfaría a un tribunal moderno, no existe. Y tal vez esa es la protección más grande, porque si existiera, si hubiera una prueba de ADN, un documento irrefutable, un linaje claramente trazado, ¿qué pasaría? Probablemente lo mismo que pasó con todas las reliquias sagradas. Se convertiría en objeto de adoración o de destrucción, de veneración o de violencia. Sophie tiene 3 nietos. Les cuenta las mismas historias que su abuela le contó, pero les dice algo más. No importa si la sangre es real, lo que importa es si la idea es real. Y la idea es simple, que lo divino y lo humano no están separados, que el amor es más fuerte que el dogma, que la compasión no necesita permiso institucional para existir. Uno de sus nietos, un joven llamado Luke, le preguntó una vez: «Abuela, si es verdad, ¿por qué no lo pruebas? ¿Por qué no lo gritas al mundo?» Sophie lo miró con ternura. «Porque, mi niño, algunas verdades mueren cuando se gritan, crecen cuando se susurran». En algún lugar de Brasil, una mujer llamada Beatriz trabaja en una favela, enseñando a niños a leer. No sabe nada sobre Sophie, nunca ha estado en Francia, nunca ha escuchado las historias sobre Sara. Pero cuando le preguntan por qué hace lo que hace, dice algo simple: porque todos merecen dignidad. Podría ser descendiente. Probablemente no lo es. No importa. En algún lugar de Japón, un hombre llamado Kenji dirige un refugio para personas sin hogar. No es cristiano, no cree en linajes sagrados, pero vive con una convicción de que cada persona tiene valor inherente, independientemente de lo que la sociedad diga. ¿Podría ser descendiente? Probablemente no lo es. No importa. En algún lugar de Kenia, una mujer llamada Amara media conflictos tribales, buscando paz donde otros buscan venganza. No ha oído hablar de María Magdalena, pero vive como si el perdón fuera más poderoso que la retribución. ¿Podría ser descendiente? Probablemente no lo es. No importa. La verdad subversiva es esta. Si Jesús y María Magdalena tuvieron descendientes, después de 2000 años, esos descendientes están en todas partes. La genética no respeta fronteras, no respeta religiones, no respeta las categorías que los humanos crean para dividirse. Pero hay otra verdad aún más subversiva. No necesitas la sangre para ser descendiente. Necesitas la elección. La elección de ver lo sagrado en lo ordinario. La elección de actuar con compasión cuando el cinismo es más fácil. La elección de continuar algo que vale la pena continuar, no porque te lo ordenen, sino porque reconoces su valor. Sophie Plantard tiene 87 años. Pronto morirá. Cuando lo haga, sus nietos heredarán la casa de piedra, los viñedos, las historias. Algunos creerán las historias completamente. Otros las verán como metáforas hermosas. Otros las descartarán como fantasía familiar. Pero al menos uno, Sophie espera, entenderá el punto real. Que la pregunta no es si los descendientes de Jesús y María Magdalena viven entre nosotros. La pregunta es si estamos dispuestos a vivir como si sus enseñanzas importaran, como si el amor fuera más fuerte que el miedo, como si cada persona tuviera dignidad inherente, como si lo divino pudiera encontrarse en lo humano. Esa es la línea de sangre real. No corre por venas, corre por elecciones. No se transmite por ADN, se transmite por ejemplo. No se prueba con documentos, se prueba con vidas vividas plenamente. Y en ese sentido, los descendientes no solo viven entre nosotros, están en todas partes, esperando ser reconocidos, esperando reconocerse a sí mismos, esperando elegir continuar algo que comenzó hace 2000 años, no en un templo, no en una institución, sino en el espacio entre dos personas que se atrevieron a amar cuando el poder les dijo que no debían. Sophie mira por la ventana de su casa de piedra. Los viñedos se extienden hasta donde alcanza la vista. Pronto será la cosecha. Pronto sus nietos vendrán a ayudar.
como lo han hecho durante generaciones. Y mientras trabajan juntos, ella les contará historias, no para que las crean ciegamente, sino para que las cuestionen profundamente, porque eso finalmente es lo que significa ser descendiente. No aceptar respuestas heredadas, sino hacer las preguntas correctas y tener el coraje de vivir con las consecuencias de tus propias respuestas. La línea continúa. Siempre lo ha hecho. Siempre lo hará. No porque sea mágica, sino porque es humana. Y lo humano, cuando se vive plenamente, es lo más cercano a lo divino que jamás conoceremos.